Además, jamás he matado a nadie por una razón personal. Jamás he matado a nadie porque me caiga mal. Bueno, quizá una vez, solo una vez. ¿Pero qué es un muerto entre cientos de miles? Cada muerto que tengo encima hace parte de una estrategia clara y de mi compromiso con algo que va más allá de mí mismo. En realidad, siento un poco que no soy el que los está matando. Es como si los muertos fueran parte de un río que fluye gracias a una corriente que no gobierno. Sé que yo los mato o los mando a matar, pero hay algo en mí que no sé explicar y que me dice que esos muertos no son míos. Y creo que por eso es tan fácil matar tantos, matar niños y mujeres, matar al que sea sin sentir nada, le responde. Te pongo un ejemplo, para que te quede más claro. He matado a muchos, a miles, más aún, quizás son cientos de miles si sumamos los de la adolescencia. ¿Cuántos? 500.000, 700.000, 1.000.000, ni idea. Pero al único que no mataría sería el que tú escogieras para reemplazarme cuando te canses de mí. Para la derecha extrema es difícil sostener la doctrina devastadora que representa. Los millonarios y poderosos no pueden venderle a una sociedad pluralista cada vez más educada y por lo tanto menos ciega, un producto político basado en el daño medioambiental y en la deshumanización del individuo. Sus finalidades sociales pretenden la manipulación de las sociedades por medio del tráfico humano mercantilista que soporta un sistema desigual e injusto, impuesto a través de regímenes basados en la implementación de la crueldad que se sostienen a través de la aniquilación, del maltrato físico y moral de aquellos pueblos que llevan siglos sometidos. Es muy difícil que hoy en día el ser humano se trague esta sopa de excrementos. La paradoja ante la que están sometidos estos agentes del horror que nutren la sociedad de consumo los enfrenta a una conclusión ineludible. La raza humana va a desaparecer si continúan ahogando el planeta en basura y ejerciendo la disciplina social a través de la violación sistemática de los derechos humanos. La violencia contra la naturaleza nos deja sin comida y aquella que se ejecuta contra el individuo nos mata el alma. Entonces, lo que hace la extrema derecha neofascista y asesina es pintar de humanismo a los representantes del horror. A los Darth Vaders le ponen máscaras de Yoda, los visten de jeans y les desordenan el pelo. Con la pomposidad de sus diplomas limpian la sangre, la cocaína y la corrupción que destila su carrera profesional y su historia de vida. Entonces a esos ladrones aliados del narco y del paramilitar, el Matarife los saca a escondidas del carriel y los lanza de presidente, no sin antes ungirlos como profesores o ingenieros. Esa es la única manera de que el pueblo se trague ese bocado de espinas sin que le duela la garganta. A Sergio Fajardo, el profesor, al igual que al Matarife, desde que nació la mafia también le ha dado tetero. Siguiendo los pasos de Uribe, este político se relaciona con Pablo Escobar a través de su padre, a quien el capo solía comprarles propiedades urbanas. Su obrar promiscuo y desvergonzado con la criminalidad lo lleva a la alcaldía de Medellín, en donde,
Tal y como lo hizo en su momento en la Aerocivil, Álvaro Uribe se convirtió en un importante ejecutivo del paramilitarismo y del narcotráfico. Fajardo obedecía las órdenes de don Berna, que era quien mandaba en las comunas. Fue un alfil del bloque cacique Nutibara cuando libró el enfrentamiento con el bloque Metro. Sin el apoyo de su alcaldía tras el asesinato de Doble Cero, no hubiera sido posible el aniquilamiento del bloque por orden de Álvaro Uribe durante esta guerra entre grupos paramilitares. Sergio Fajardo es primo de Lina Moreno, la esposa de Uribe, quien de columnista le dedicó artículos cargados de admiración al Matarife. Es un paraco vestido de academia y progresismo. Ha tenido intensas relaciones con comandantes paramilitares a tal punto que le adjudicó millonarios contratos al narco y asesino, responsable junto con Álvaro Uribe del homicidio de Jesús María Valle Francisco Antonio Angulo, alias Piloto, concesionario del proyecto Hidroituango a través de sus empresas Topco, Mincivil y Explaneaciones S.A. Que se le decolore la máscara de profesor y que le quede la cara pintada de guasón al trazar los hilos claros que lo vinculan con el uribismo. Recomendado por José Obdulio Gaviria, contrata a su hermano Jorge Fernando Gaviria, un traquetico de poca monta que había sido capturado por lavaperros en Estados Unidos en los años 90, y a Gustavo Villegas, procesado por sus vínculos con la oficina de Envigado. El hermano de José Obdulio Gaviria se encargó de la desmovilización de los paramilitares en Medellín, específicamente del bloque cacique Nutibara de don Berna, como hombre de confianza de Sergio Fajardo, en un programa que era dirigido e inspeccionado por el señor Gustavo Villegas, quien recientemente fue condenado por los delitos de abuso de autoridad por omisión de denuncia y por abuso de la función pública por sus vínculos clandestinos con la oficina de Envigado. En ese entonces Fajardo trabajó con Gustavo Villegas, quien era el jefe de Jorge Fernando Gaviria Vélez, que tiempo después renunció a la alcaldía de Medellín para servir como testigo en la defensa de Gustavo Villegas cuando fue procesado por sus vínculos con la oficina de Envigado. Guillo Ángel, otro subalterno de Uribe perteneciente a su corporación genocida, le pagó la fiesta de cierre de campaña, y existen grabaciones que dan fe de las relaciones de profunda amistad que Fajardo sostenía con Mario Uribe y el narcotraficante de la misma oficina de Envigado, Carlos Mario Aguilar, alias Rogelio. Ese, ni más ni menos, es Sergio Fajardo, el neo-hippie bacaneado que se fue al mar a contemplar ballenas y que a nosotros nos dejó viendo el chispero que terminó de incendiar el país cuando le entregó la presidencia a Iván Duque. Y un amigo me dice, ¿por qué no se van para Nuquí a descansar 3 días? Y yo dije, listo, vamos para Nuquí. Cuando Sergio Fajardo ganó la alcaldía de Medellín en 2004, un polémico personaje llamado Fidencio Mena, que fue asesor de DMG y que es cercano a Álvaro Uribe, manifestó que él puso los recursos para pagar la fiesta de victoria de Sergio Fajardo. Afirmó que él personalmente pagó la fiesta de victoria política de Sergio Fajardo y que quien le prestó la plata para realizar ese evento fue Luis Guillermo Ángel, conocido en el mundo del narcotráfico como Guillo Ángel, un controvertido aviador que fue indultado por el Estado colombiano por su supuesta colaboración para desmantelar el cartel de Medellín. La adicción que tiene Álvaro Uribe por el control, sumado al hecho de que dejar el poder implicaría el fin del sometimiento de las instituciones estatales que le sirven, lo lleva a utilizar todos sus recursos para que los hilos que sostienen su impunidad sigan templados y amarrando con fuerza a todos sus lacayos. Es por eso que busca el apoyo de las mafias y de los carteles de la droga para financiarle la compra y el constreñimiento de votantes a todos estos candidatos disfrazados que se le agachan. Uribe también ejecuta la violencia simbólica a través de su cuenta de Twitter, cuyos trinos generan reacciones furiosas por parte del paramilitarismo y la fuerza pública, que en Colombia vienen siendo lo mismo. Hoy en día las cosas han cambiado. Ya no asustan los paseos intimidatorios acompañados de sus matones armados en los cuales reparte volantes a esas poblaciones indefensas que lo ven llegar en su convoy de camionetas blindadas. Son otros tiempos. El pueblo erguido lo aclama con rabia gritándole en las calles asesino, narco y paraco. El Matarife ejerce la violencia institucional a través del Estado al que le puso la silla, el freno de hierro en la boca y se le montó encima. La agresión obra en 2 vías: a través del hostigamiento selectivo de la institucionalidad en contra de los opositores o también mediante la inacción.
El caso más representativo es el del fiscal Francisco Barbosa, el amigo del marrano de granja que nos metió la mafia del Matarife en el Palacio, cuya fiscalía no ha capturado al símbolo del narcoparagenocidio juvenil Andrés Escobar, ni ha avanzado en el esclarecimiento de hechos brutales como el apresamiento y juzgamiento público ante las cámaras de los celulares de 2 niños hambrientos que se robaron un par de panes en una tienda, asesinados luego por el paramilitarismo urbano de Tibú y dejados tirados a la orilla de un letrero que decía «Ladrones». La fiscalía que regenta el criminal Barbosa ha defendido abiertamente al Matarife, a quien, sin vergüenza alguna, sin diplomacia en las audiencias en las que lo debería acusar y luchar por llevarlo a prisión, obra como el equipo de abogados que batalla su absolución. Los crímenes en contra de los jóvenes asesinados y desaparecidos duermen en el archivo, y en cambio se captura y criminaliza a los jóvenes manifestantes, acusándolos de subversivos y terroristas. Que los jóvenes desaparecidos de Soacha fueron dados de baja en combate. No fueron a recoger café, iban con propósitos delincuenciales y no murieron un día después de su desaparición, sino un mes más tarde. El desprecio por la juventud está en las agendas internacionales con las que Álvaro Uribe ha colaborado. Recordando las palabras de César Camino entre las maravillas de su pueblo y de su historia, descubro que los mexicanos también lloran miles de víctimas juveniles. La gestora del genocidio en México es la misma alianza tenebrosa entre la mafia y el Estado en la que el Matarife ha participado directamente desde que traficaba droga con el cartel de Sinaloa a través de su clan familiar Los Cifuentes Villa y desde que el grupo sicarial y cartel del narcotráfico La Oficina de Envigado, que es el cuartel que cogerenciaba a su antiguo socio y otro de sus buenos muertos, Luis Horacio Escobar, alias el Pulpo Invisible, protegía al hijo del Chapo, a quien cuando estuvo escondido en Medellín mandó a cuidar por estos obedientes subalternos de Paola Holguín, ancestralmente relacionada con esta gavilla de asesinos desde los tiempos en que su padre, el narco Franco Holguín, era el amo y señor de la Gallarda. Pero aquí no acaban las relaciones de Uribe con miles de jóvenes asesinados por el gobierno mexicano. Así como los norteamericanos republicanos nos enseñaron las virtudes del paramilitarismo y nos instruyeron para crearlo, Álvaro Uribe importó los métodos de devastación social a la nación mexicana desde el año 2006, época en que varios oficiales de alto rango viajaron a aquella nación hermana a instruir a las fuerzas militares y a los agentes de inteligencia de Felipe Calderón. Tras meses de juiciosa cátedra homicida, el gobierno de Calderón empieza a distinguirse por la ejecución indiscriminada de masacres juveniles, además de finalizar su periodo como uno de los más sangrientos y corruptos y de encubrir los más poderosos carteles. Vemos entonces en Claudia López, en Sergio Fajardo y en Felipe Calderón a algunos amigos del Matarife. De los amigos del alma del Matarife habrá mucho que contar. Para mí el problema fundamental desde el punto de vista ambiental y creo que político de la humanidad es el cambio climático. No es todo el problema ambiental, pero ahí, si eso no lo resolvemos, no resolvimos nada, porque puede acabar la especie humana y la vida en el planeta en tiempos que ya no son milenios, en tiempos que ya son decenios. Y lo que hagamos hoy es lo fundamental, ya dentro de 50 años no se pudo hacer nada.